yo quisiera empezar con unos antecedentes, ¿verdad? Que es para que nos podamos ubicar en el contexto de lo que ahora son las élites en Centroamérica, que no se formaron, ¿verdad? De un día para otro, sino que hay un punto de partida que yo creo que es el final de la Guerra Fría, ¿verdad? Termine, que es en la década de 1980-1990, y los acuerdos de paz, ¿verdad? Que se dieron en ese tiempo, que es en el año 1990, y es en ese momento en que la región comienza a relanzarse, también a reactivarse económicamente, cuando se comienza a introducir ajustes estructurales de la economía que es de un origen metropolitano, porque fue en Washington en 1983 que con el consenso de Washington justamente se inician estos ajustes estructurales en toda la economía, y eso crea un nuevo marco económico para toda la región. Entonces, ese aspecto es muy importante porque se abandona ya el momento de la guerra, y se pasa a tratar de reorganizar la economía para integrarlo en los circuitos que ahora llamaríamos de la globalización económica, ¿verdad? Ese es un primer punto. Un segundo punto es el de los ajustes estructurales de la economía, que como ya les digo, comienzan en 1983, pero en el caso de Honduras es de 1990, y en el resto de la región es como del año 85 en adelante, que ya se dan los primeros pasos, los primeros decretos, etcétera. Y paralelamente en 1990 se crea el Parlamento Centroamericano, el Parlacén, que lamentablemente, según todas las síntesis que se han elaborado, no logró generar ningún tipo de integración regional. Y lo que está ocurriendo actualmente en la región es la reafirmación de un nacionalismo separatista. ¿Por qué les menciono yo esto? Porque muchas veces hablamos de élites regionales, ¿verdad? Pero como verán ustedes en esta otra parte, no hay una sola élite regional, incluso no hay varias. Lo que hay son élites por países, ¿verdad? Y entonces es muy importante dejar esto claro, porque si fuera lo contrario estaríamos dentro de un proceso integrador, ¿verdad? Esa es una cosa. Y ahora desapareció nuevamente mi presentación. No sé lo que pasa aquí con esto, ¿verdad? Es, ya no lo ven ustedes, ¿verdad? No la estábamos viendo igual. Marvin, solo usted. De veras, pues no se desapareció todo aquí. Pero bueno, yo planteo también de que se trata como en ese tiempo como de una transición, ¿verdad? Porque el fin de la Guerra Fría y la firma de acuerdos de paz en todos los países centroamericanos que estaban involucrados en problemas críticos, digamos, de revolución social, enfrentamientos, conflictos antagónicos muy fuertes, etcétera, firmaron la paz. Pero se puede decir que fue una oportunidad perdida porque no se aprovechó suficientemente para introducir los cambios que pudieron haberse hecho en ese tiempo. Entonces queda ahí como una agenda aplazada, ¿verdad? Luego tengo otro que yo le puse ruptura o continuidad, y me parece a mí que el neoliberalismo lo que hace es introducir una modernización en los enclaves económicos que ya existían en la región en ese momento, pero excluye a otras formas de economía y también a la agricultura tradicional, ¿verdad? Con eso nos va diciendo ya que de alguna manera el mismo modelo va creando las bases para crear un nuevo tipo de economía, pero es una economía elitista y muy limitada a sectores que previamente ya habían sido modernizados. Hasta ahí vamos bien, ¿me oyen? Sí, se escucha Sí, súper bien. se escucha. Sí. Muy bien. Entonces, la otra cosa es que del consenso de Washington se habló de una reforma económica y también de una reforma financiera, que básicamente se concretó en los ajustes estructurales, pero a pesar de que, digamos, en el combo de las reformas venía también la modernización política,
esta se limitó a la democracia formal únicamente, ¿verdad? No hubo un verdadero proceso de democratización, de modernización política. Y la otra cosa que venía en el combo y que muchas veces se olvida es la inclusión de una reforma social, que eso, aunque no vino del consenso de Washington, sí fue formulado por Naciones Unidas y a través del PNUD, ¿verdad? Entonces se decía, si la reforma económica y financiera y los ajustes estructurales van a crear problemas en las economías de los países centroamericanos, entonces hay que introducir una reforma social. Pues les cuento que los problemas que tenemos ahora se deben a que no se hizo nada en torno a la reforma social, ¿verdad? Entonces ese es un punto a tener en la agenda. Ese es como el marco de antecedentes globales donde ya los gobiernos se adhieren al recetario neoliberal, ¿verdad? Emiten decretos, aprueban los ajustes estructurales, hacen reformas importantes para la modernización económica, hacen poco en lo político y nada en lo social, ¿verdad? Son como 3 grados diferentes, bastante en economía, poco en política y nada en lo social. Eso, los balances que hizo Naciones Unidas después así lo demuestran, ¿verdad? Y las tendencias que se formaron a partir de eso en toda la región, que esto tiene que ver directamente ya con la formación de nuevos grupos de élite, es la transformación de grupos económicos de la antigua élite tradicional en rubros financieros. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, alguna información relacionada con El Salvador, entonces verán que grupos que antes estaban en la agricultura, que estaban en torno del Banco Agrícola, en torno a las antiguas políticas agroexportadoras, el rubro del café, esos grupos tendieron a, algunos de ellos, a constituirse en banca, a la venta de servicios financieros, en fin, evolucionaron hacia esas formas y abandonaron las formas productivas. Eso solo para mencionarles un pequeño ejemplo. En otras zonas de la región, en otros países de la región, se dieron cambios de esa naturaleza como una especie de mutación para poder entrar dentro de circuitos de globalización como los que ofrece la banca o la agroindustria y que son susceptibles, digamos, de modernización, de transformación. La otra cosa es que en la década del 90 comenzó la expansión de inversiones a escala regional. Eso significa, y se los pongo aquí en el contexto hondureño, en los años 90 se habló mucho de, por ejemplo, la presencia de un grupo salvadoreño que se llama El Roble, diciendo, pues el Roble está ahora invirtiendo en la construcción del mall multi plaza y de un mall en San Pedro Sula, el principal de San Pedro Sula, que no recuerdo cómo se llama. Entonces ya hay una presencia de estos grupos aquí, pero en las últimas noticias, ustedes ven en los años más recientes, ya se habla, por ejemplo, un banco hondureño comprando una agencia de seguros salvadoreña, ¿verdad? Hay unos intercambios que se dan en ese tipo de compraventa de activos, de instituciones financieras, que se van volviendo ya como pues corrientes dentro de la región. Por ejemplo, un banco de Guatemala comprando un banco de San Pedro Sula, etcétera, ¿verdad? Entonces se da el cambio de dueño de algunos bancos, de compañías de seguros, de sistemas financieros. La construcción, como les decía, de algunos centros comerciales grandes que tienen el propósito de absorber, ¿verdad? Los ingresos por remesas, que son muy altos en los 3 países, en Guatemala, El Salvador y en Honduras, sobre todo, y mucho menos en Costa Rica y en Nicaragua. Pero ¿qué efecto tiene esto? Bueno, que hay más servicios, ¿verdad? Hay más entidades dedicadas a los servicios y menos dedicadas a la producción, y eso indica también hacia dónde va la constitución de esas nuevas élites. Hoy, por ejemplo, en El Salvador se habla más de una economía de servicios que de una economía productiva, como lo era el café desde finales desde el siglo XIX hasta el comienzo del neoliberalismo. ¿Verdad? Dentro de esas tendencias hay algunas cosas que pueden ser continuidades que yo ponía entre preguntas, ¿verdad? Contemporáneas. ¿Son contemporáneas estas continuidades o son antiguas? La primera de ellas que hay que mencionar es que las élites económicas y políticas mantienen aún el
la hegemonía, ¿verdad? Mantienen su hegemonía en la medida que estos grupos todavía no son adversados grandemente por ciudadanía organizada, por partidos opositores, etcétera, como sí se observa en el caso de Chile, por ejemplo. Entonces, al no haber esos bloques constituidos de ciudadanía que desafían al poder, aunque sí ha pasado, por ejemplo, el FMLN ganando elecciones en El Salvador o en su momento también el FSLN en Nicaragua, etcétera, pero que después ya no se pasaron a ser más bien parte del poder y no de los que retaban al poder, ¿verdad? Entonces, igual ahora también la elección del más reciente presidente en El Salvador, para algunos es un gran desafío para las élites, pero para otros es un populismo que terminará dentro de las mismas élites. O sea que hay pequeños matices, pero la hegemonía se mantiene en los distintos países con esos matices. ¿Verdad? La otra cosa que persiste es la visión patrimonialista sobre el Estado y sobre los recursos y bienes nacionales. Eso incluye tierra, agua, bosque, infraestructura que posee el Estado. Aquí tenemos, por ejemplo, Carretera del Norte, que luego es privatizada a favor de una empresa extranjera que administra la carretera, etcétera, etcétera. La otra continuidad que se presenta son que las élites centroamericanas siguen siendo verticales en su mandato político, ¿verdad? Eso se traduce en acciones como, por ejemplo, en hechos como la poca representación social de todos los sectores, de jóvenes, de mujeres, de los pueblos indígenas y afrodescendientes, en fin, y la otra característica es las elecciones vacías de contenido estratégico, tanto en lo económico y lo político, tanto que para algunos y en algunos países las elecciones son algo ya que pues no, ni siquiera vale la pena mencionar porque son elecciones rutinarias que nada va a cambiar. El caso de Honduras puede estar dentro de estos, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, ¿y dónde está el plan de gobierno? ¿Dónde está la visión estratégica de país en lo económico y hacia dónde vamos en lo político? Entonces terminan siendo países sin rumbo, como es el caso muy particular de Honduras, que es el caso opuesto de Costa Rica, por ejemplo, ¿verdad? Donde sí hay más orientación, pero no crean ustedes que El Salvador y Guatemala se diferencian mucho en esta materia con Honduras, aunque tienen más experiencia en eso y tienen un proyecto nacional mejor constituido. Después de eso veo algunas tendencias, ¿verdad? Que son las tendencias, digamos, en el siglo XXI, las más claras desde la primera década. Yo la ubico en la inversión en rubros estratégicos, ¿verdad? Y le puse a esto explotación de la naturaleza. La producción de energía eléctrica, por ejemplo, que tiene tres modalidades principales en toda la región, la energía hidroeléctrica, la energía solar y la energía eólica. Honduras tiene las tres, agua, sol y aire, ¿verdad? La otra inversión grande es en minería, más en Honduras, ¿verdad? Y en Guatemala que en los demás países, porque Costa Rica y El Salvador prohibieron la explotación minera, por lo menos la minera a cielo abierto está prohibida en esos países. Luego tenemos la explotación del agua como recurso para privatizarlo y vender el producto. Y luego la agroindustria que explota la tierra, ¿verdad? El bosque también, etcétera. Entonces, estos son como las tendencias que se van marcando. ¿Y por qué es importante saber eso? Porque las élites no existen en el aire, ¿verdad? Sino que se relacionan con la explotación de determinados negocios que pueden ser en los servicios, que pueden ser en la producción directa, que pueden ser en el comercio, en la banca, etcétera. Pero aquí les menciono únicamente las que son tendencias. Otra tendencia grande, pero que no pertenece a esta área de explotación de la naturaleza son las telecomunicaciones, ¿verdad? Eso en los 5 países, pero queda aquello de que telecomunicaciones generalmente está en manos del capital transnacional,
¿verdad? Y estos otros rubros pues tienden más bien, agroindustria, agua, tienden a estar en manos nacionales en muchos casos, caso de Costa Rica, caso de Guatemala, la misma Honduras, ¿verdad? Y lo que no significa que no tengan vínculos con el capital extranjero, pero las élites están ahí, es lo que quiero decir, en estos rubros que digamos en 1970, como el agua y la energía, los tipos diferentes de energía no existían, excepto la energía hídrica, ¿verdad? Los problemas que tiene la ENE, por ejemplo, en este momento, tienen que ver con eso. Y con la explotación de este tipo de rubros y cómo se maneja eso desde el sector público y desde el sector privado. Algunos cambios, ¿verdad? Yo me pregunto si después de las 3 décadas seguidas del neoliberalismo, caso de Honduras desde el 90 para acá, un poco más en los otros países, porque cubre parte de los años 80, me pregunto si cambió la matriz productiva histórica, ¿verdad? Que es la matriz agroexportadora que en los países más importantes, Costa Rica, El Salvador y Guatemala, era principalmente la matriz exportadora basada en el café, ¿verdad? Mientras que en Honduras era la exportación bananera. Lo importante a rescatar en esto es que hay una matriz productiva que es de monocultivo, ¿verdad? El café, el banano, algún otro producto, pero no muchos. Y me pregunto yo si 30 años después del neoliberalismo del 90 para acá, cambió esa matriz. Yo creo que no cambió porque, por ejemplo, el último planteamiento que hace el FOSDE en uno de sus informes es planteando una de las como solución, cambiar la matriz monoexportadora de Honduras, que sigue siendo agroexportadora principalmente a pesar de la maquila, cambiarla hacia una diversificación más productiva que involucre a las regiones, a todas las regiones. ¿Verdad? Por eso digo que no cambió y en otros países pues cambió solamente de nombre probablemente. Luego me pregunto también cuánto avanzó la modernización económica, ¿verdad? Si esa modernización fue completa o fue parcial. Es decir, que si fue completa, bueno, tendríamos unas élites completamente modernizadas en el plano económico. Si fue a medias, entonces tenemos lo que pasa en Honduras, dos tipos de economía. La economía que va desde el corredor central, que es desde, si quieren considerarlo, desde el puerto de San Lorenzo hasta el puerto de Castilla, pues pasando toda la carretera del sur y del norte, pero el resto del país no está integrado a esa modernización económica. Por eso hay tanta diferencia entre la región central y la costa norte respecto de la zona occidental, oriental, etcétera. Es decir, entre Olancho y Cortés no hay una comparación en torno a la modernización económica, por ejemplo, porque no tiene cabida, eso no es comparable. Es todo a favor del departamento de Cortés. Otra pregunta importante es, ¿qué hicieron las élites regionales a favor de la reforma social? En mi opinión, pues no hicieron nada. Por eso tenemos los problemas que tenemos ahora, pero ustedes pueden entrar dentro de la plática y decir si a ustedes les parece que hubo algo de esta reforma, ¿verdad? Y luego otra pregunta importante dentro de estos cambios entre signos de pregunta es ¿por qué existe un desfase entre la modernización económica? No importa que se haya restringido a esos enclaves modernizadores iniciales, no importa, pero aún así existen enclaves económicos modernizados, pero no se refleja en una modernización política, que es un rasgo casi común en toda la región con diferentes matices. ¿Por qué planteo esta pregunta? Porque ustedes me pidieron que hablara de las élites económicas y también de las élites políticas. Y estoy partiendo del proceso de cambios introducido por el neoliberalismo y evaluando un poco sus consecuencias, ¿verdad? Por eso es que lo introduzco y lo pongo como pregunta para que ustedes puedan también participar, ¿verdad? Luego paso a un balance, ¿verdad? Que es a partir de la pregunta, y para mí es la pregunta más importante, ¿cuál es el papel y la actitud de las élites regionales centroamericanas ante el cambio y la modernización política y social? Es decir, más allá
de la participación de élites determinadas en los rubros nuevos de explotación que ya se los he mencionado, más allá de que el empresario de hoy está dentro de la globalización, seguimos preguntándonos a partir de lo que ya sabemos de los datos estadísticos, ¿por qué Centroamérica, si tiene élites globalizadas y modernizadas, por qué sigue estando en la cola de los países latinoamericanos? Recordemos, Honduras y Nicaragua ocupan entre los últimos lugares en todo, absolutamente, en América Latina, ¿verdad? Y Guatemala no se queda atrás, ¿verdad? Y la excepción siempre es Costa Rica, ¿verdad? Entonces, por eso yo retengo la pregunta y la recalco. Debemos conocer cuál es el papel y la actitud de las élites regionales de América Central ante el cambio como tal y la modernización política y social. ¿Están a favor o están en contra? Pareciera que están en contra, ¿verdad? Luego hablo de indicadores de éxito y también de fracaso. ¿Son de éxito o de fracaso estos tres indicadores que les voy a mencionar, que son la modernización económica, la democratización política y la democratización social? ¿Verdad? Se los he desglosado de esta manera porque de eso trató el neoliberalismo y el combo inicial, ¿verdad? Las reformas y todo. Entonces, en el plano de la modernización económica como indicador de éxito o de fracaso, yo me pregunto, ¿verdad? Si la modernización económica cruzó la frontera de los enclaves económicos de siempre o se limitó a perpetuar la continuación de estos enclaves económicos. ¿Cuáles enclaves económicos? Para nosotros, aquí en Honduras, lo más fácil para comprender es el desarrollo económico de la costa norte, la industria maquiladora, por ejemplo. En lugar de la industria maquiladora, en todo el siglo XX, lo que hubo fue el enclave bananero, ¿verdad? Y eh, ahora es otro tipo de enclave, es el enclave maquilador, ¿verdad? Y como ese, hay otros pequeños enclaves que significa formas de economía hondureña que participan en los circuitos de la globalización con cierto grado de éxito, con capacidad de exportación, con tecnología de punta, etcétera, etcétera. Pero no es lo mismo que pasa en Olancho, Copán o en El Paraíso, ¿verdad? Entonces digo yo, me debo preguntar, ¿cruzó la frontera? La modernización económica cruzó la frontera de los antiguos enclaves económicos de siempre o solamente siguió modernizando lo que ya era moderno. La democratización política, ¿verdad? Mi pregunta es si se democratizó la política, si se democratizó el Estado y se democratizó la conciencia ciudadana. Y agregado a eso, si se democratizaron las élites políticas y económicas. Modernizarse es una cosa, democratizarse es otra, aunque la democratización sea también parte de la modernización, pero está en el ámbito de la política y no de la economía, ¿verdad? Entonces, se democratizaron estas élites, es decir, dejaron de ser autoritarias, oligárquicas, del ordeno y mando, y ayudaron a construir un Estado de Derecho, sí o no. La democratización social, ¿verdad? La pregunta que yo me hago es si se redujo la inequidad, la pobreza, el desempleo, la desigualdad de género, el acceso a la justicia y la exclusión en tiempos del neoliberalismo. Lo introduje pensando que sobre eso va a ser la conferencia de Ana y pues no lo tengo que explicar, pero con los datos que tienen estos países, algunos de ellos desde el 40% en adelante, en materia de pobreza, Honduras tiene más del 60%, desigualdad andan con altos índices también. Entonces, no se ve que haya una democratización social en marcha o siquiera en perspectiva para las próximas décadas. Por lo tanto, la democratización social parece ser también una de los fracasos y no de los éxitos de este modelo.
Y finalmente, creo que esta es la última, ¿verdad? Para poder reflexionar con todo el grupo, es si el neoliberalismo fracasó como modelo económico y social. Si fracasó a medias, si fracasó totalmente. Y en esto no solo hay que ver la parte modernizada de la economía o lo poco que se modernizó de la política o de la sociedad, sino que hay que ver la situación particular de los pueblos, de la ciudadanía, especialmente en las áreas rurales, y también verlos por segmentos, por ejemplo, la juventud, la mujer, las poblaciones indígenas y afrodescendientes. En fin, un modelo que sea exitoso no tiene tantos pobres y tampoco tiene tanta corrupción y tanta inestabilidad política. De ahí viene pero hay que evaluarlo a fondo, ¿verdad? Si fracasó como modelo económico y social o no. Y hay otras dos preguntas, aquí va la segunda, es ¿qué cuota de responsabilidad corresponde a las élites en ese previsible fracaso del neoliberalismo? A mí me parece que sí fracasó, ¿verdad? Y en la reafirmación de los rasgos tradicionales de la política y la economía centroamericana. ¿Por qué lo digo de esa manera con tanta seguridad? Bueno, es que realmente nuestros países no están a la altura de los requerimientos de lo moderno y de la modernización en cualquier plano que sea, en las formas de vida urbana, en las formas de producción, en la economía, en la política, en la sociedad, no tenemos esa modernización. Entonces, yo me pregunto si tenemos estos rasgos dominantes en nuestra sociedad, que más son rasgos tradicionales que rasgos modernos, y solamente unas élites han gobernado en estos países, son las antiguas élites oligárquicas y las que ahora se llaman élites modernas. Entonces, ¿qué papel les corresponde a estas élites en toda esa reafirmación de la tradición? Y la última pregunta es, y este es muy importante por el plano de la globalización y por el plano del futuro, es si se reafirmó la dependencia política y económica de Centroamérica respecto de actores externos durante la etapa neoliberal. ¿Cómo lo planteo? Bueno, lo planteo de esta manera. Nuestra dependencia respecto de los Estados Unidos y de su economía se reafirmó o no. La dependencia política respecto también de los Estados Unidos, y no hablo solo de Honduras, ¿verdad? Hablo de los países de la región, de toda la región, incluyendo a Panamá. ¿Cómo estamos en materia de dependencia política durante la época neoliberal? En mi opinión, bueno, basta con que ustedes vean los periódicos, ¿verdad? Una opinión de la representación diplomática de ese país aquí tiene un peso, el peso de una orden. Y en los otros países también, ¿verdad? Con matices, con grados, con cambio de formas, pero en general se nota que estos países tienen más el comportamiento de una colonia, de una neocolonia de los Estados Unidos y no de una república independiente. Para no aburrirlos, pues yo lo dejaría ahí, ¿verdad? Me pasé un poquito, pero como ven, he traído más preguntas que respuestas, pero son temas, en lugar de haberlos llenado con este montón de nombres, de bancos, de empresas, ¿verdad? Agrícolas y todo eso, es más ir a la reflexión a partir de lo que vemos en nuestra realidad cotidianamente. Pues espero que me hayan escuchado bien, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, escuchamos bastante bien. Realmente ha sido una exposición que nos ayuda a posicionar varios temas importantes sobre el tema de la región y sobre cómo se configuran estas élites y también varios elementos que nos ayudan a entender el contexto, ¿no? En términos más amplios. Antes de ir a las preguntas, doctor, primero preguntar si Ana logró entrar, porque sé que estaba teniendo algunos inconvenientes. Ana, para ver si se va a poder realizar la exposición o si no nos escucha o está teniendo algunos inconvenientes con la energía todavía.
Fíjate que volvió a salir, se volvió a desconectar. Creo que podríamos pasar a preguntas, comentarios directos con Marvin y si ella más adelantito se suma, pues en ese momento. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, mientras veo si hay manos levantadas, voy a leer algunos de los comentarios que aparecieron durante el chat. Uno decía Josué Alemán que confirma que desde la guerra del 69 el Mercomún se ha visto quebrantado, que era lo más integrado que había, y se ha afirmado mucho los nacionalismos que han mantenido atrás la integración centroamericana. Merlin dice que si se puede enviar la pregunta nuevamente. Lleno Sorto dice que han superado a Haití referente a los datos. Y Fernando Ramírez creo que tiene una pregunta, así que Fernando, abierto el micrófono para que puedas realizar la pregunta o comentario. Bien, buenas tardes, compañeros, doctor Marvin. Había una pregunta que realizó en la exposición que me recuerda un poco una tesis que planteó Darío Uraque respecto a la ruptura que se genera con el gobierno de Callejas en los 90. Porque precisamente hay un cambio, digamos, a nivel del sistema político, institucional, de las élites tradicionales vinculadas al agro, a las élites, a estas nuevas élites que surgen precisamente por el proceso de apertura por las economías agroexportadoras a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces, usted mencionaba que si se había cambiado la matriz económica histórica. Yo haría otra pregunta también en ese marco y preguntar también cómo se ha configurado esta triada, digamos, Estado, capital y crimen organizado, y cómo a partir, digamos, de principios de este siglo, el uso de la tierra y el control de la tierra se ha transformado o ha ubicado de nuevo a las élites tradicionales, digamos, con el golpe de Estado que asienta de nuevo a la clase tradicional vinculada a la tierra y al militarismo, porque reconocemos que la genealogía de Juan Orlando, digamos, está muy estrechamente vinculada con el militarismo, pero que la transforma para el trasiego y el control y incluso la producción de drogas en el marco del crimen organizado. No sé si... Tal vez, Fernando, una concreción mayor, ¿verdad? De la pregunta, porque prácticamente son varias preguntas en una, ¿verdad? Sí, entonces, sí. ¿Sobre qué aspecto quisieras que se profundizara? Si usted identifica que en esa transición, digamos, cuando se empieza a fortalecer las élites tradicionales vinculadas a la tierra, pero con un cambio que ya no está directamente vinculado al agro, sino al crimen organizado, ahí se puede ver o se puede empezar a analizar un cambio en la matriz económica. Bueno, ya viéndolo así desde esa perspectiva, pues yo diría varias cosas, ¿verdad? Número uno es que no hay estudios que nos permitan analizar esa parte que menciona Fernando en cuanto a la propiedad de la tierra, ¿verdad? Y luego tendríamos que preguntarnos también si esto que algunos autores llaman la economía sumergida tiene un peso importante, ¿verdad? En los 5 países de la región como para incidir en la creación de élites que nacen a partir de esa economía. No hay datos, no se puede afirmar nada a este respecto. Lo que sí se nota, y eso sí está aprobado, porque se habló en su momento, por ejemplo, en la década de los 90, de la creación de un banco de tierras. Y eso venía estimulado por el neoliberalismo, ¿verdad? Ese es el tiempo en que, por ejemplo, en Honduras se venden las cooperativas del Valle del Bajo Aguán, ¿verdad? Se remata todo y se privatizan esas tierras y desaparece un poco el avance que había tenido la reforma agraria de los años 70 en esa región. Entonces, pero ¿qué significa? Que se inaugura un proceso de concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos, ¿verdad? Entonces, ese es como el rasgo distintivo del neoliberalismo
Y entonces se abre, pues, como dicen, ¿verdad? La compraventa de tierras, y eso empieza a ocurrir en todo el país, ¿verdad? Entonces es probable que sí, ya dentro de un marco más global creado por el neoliberalismo, nunca se llegó a constituir organizadamente el Banco de Tierras, pero sí, sí hubo un proceso de privatización, ¿verdad? De ejidos, de la propiedad comunal municipal, de las antiguas cooperativas y áreas de la reforma agraria. Y entonces sí, eso es muy importante porque dentro de la tierra está también considerado el bosque y luego está considerado también el agua y, bueno, lo que decía, como fuentes de energía, ¿verdad? La generación de energía eléctrica. Entonces hay esta forma de explotación de la naturaleza, es ahora múltiple, ¿verdad? Y por eso genera diversos negocios. Ya no es solo tener la propiedad de la tierra para sembrar frijoles y maíz, sino también para poner turbinas en el río, generar energía eléctrica, aprovechar el bosque con diversas finalidades, etcétera. Yo es lo que te diría, Fernando, que la tierra es importante por el valor agregado que ahora tiene en el marco del neoliberalismo, pero también tiene otras consecuencias que pueden ser negativas, como la privatización del agua, la privatización misma de la tierra, con esos fines que he mencionado, porque generar energía da más que producir frijoles y maíz, pero tiene consecuencias en la seguridad alimenticia, o como querramos llamarle ahora, soberanía alimentaria de la población. Entonces, todo hecho de privatización de cualquier recurso que antes era público y que ahora no lo es, tiene consecuencias sobre la calidad de vida y sobre la situación económica y social de la mayoría de la población. Sí, eso es lo que te puedo decir, Fernando. Hola, solo una consulta con el mismo tema que estaba hablando el compañero, ¿verdad? Y lo que mencionó con el banco de tierra en la zona, yo vivo aquí en la zona de La Guan, pero Sí. yo he escuchado aún, ¿verdad? Sobre, ¿verdad? El banco de las tierras que le mencionó a las cooperativas, ¿verdad? Que están afiliadas, pero que no tienen digámoslo así, una área de donde trabajar ellos. Entonces siempre vienen y mencionan que pueden ser, ¿verdad? Que pueden obtener, ¿verdad? Con el banco de tierra lo que ellos buscan. Entonces, ¿qué tan cierto es eso o es solo por decir, llamar la atención de los compañeros de aquí de la zona, de las organizaciones que están, algunas cooperativas pequeñas? Lo desconozco en detalle, Merlin, ¿verdad? Lo que sí puedo decir es que, bueno, si se constituyó finalmente el Banco de Tierras, pues es interesante, ¿verdad?, estudiarlo. Yo sé que el Banco Mundial, por ejemplo, y este es otro rasgo importante, ¿verdad?, de esta etapa, que el Banco Mundial y el Fondo Monetario y otros, los bancos, sobre todo el BID y el BCIE, también han estado interesados en invertir dentro de estos nuevos rubros de globalización que tienen que ver con nuevas élites o con la transnacionalización y privatización de estos recursos, ¿verdad? El agua y la tierra, el bosque fundamentalmente. Entonces, si tiene esas connotaciones que usted menciona para el área de la UAN, pues hay que ver cómo se comporta el Banco de Tierra y cómo esto se va vinculando con el surgimiento de nuevas élites, ¿verdad? Porque eso es lo importante, o la presencia de empresas nacionales o transnacionales que están dispuestas a explotar la minería, explotar el bosque, explotar el agua, explotar la tierra de otras perspectivas, la aplicación tecnológica, por ejemplo, extensiva e intensiva. Entonces, eso es lo que hay que ver, porque es ahí donde se están configurando nuevos negocios, nuevas élites y nuevas formas de relacionarse con la economía nacional y con la economía global. Eso es lo que podría decirle a Merlin. Muy bien, muchas gracias. Bueno. No sé si hay alguien más que tiene alguna duda, pregunta, comentario. Marcela dice, parece ser bien común sostener que entre 2013 hasta ahora ha habido un cambio de élites o un desplazamiento de las viejas élites sustituidas por las nuevas élites que responden al proyecto político de Ho.
La pregunta concreta es, ¿cómo se podría analizar esto en el contexto centroamericano? Sí, es muy buena pregunta, Marcela, la verdad. Tenemos ese hábito y yo creo que no solo en cuanto a las élites, ¿verdad? Es decir, nuevas élites, viejas élites, sino que también en los movimientos sociales antiguos, ¿verdad? El sindicalismo, las ligas campesinas y los movimientos sociales más recientes, ¿verdad? Que ya tienen que ver con el género, etcétera, y otros. ¿Verdad? Pero entonces, ese cambio de élites, ¿qué tan real es? ¿Verdad? Entonces, aquí eso me parece muy importante porque me permite también introducir otro tema, que es que algunos autores consideran que en Centroamérica la forma de constituir las élites ha implicado una especie de división del trabajo entre el capital nacional y el capital extranjero. De tal manera que el capital extranjero se hace cargo de la explotación de los rubros más importantes. A principios del siglo XX, la explotación de las tierras más fértiles de la costa norte en manos de las compañías estadounidenses que ya conocemos, ¿verdad? La United Fruit Company, la Tela, la Standard, etcétera. Y entonces, ahora se menciona algunas de esas que son como nuevas élites, también les dicen nuevos ricos y de otras formas, pero yo me pregunto hasta qué punto son nuevas, ¿verdad? Pensando sobre todo en aquello que a lo que se están dedicando y cómo es su comportamiento, en qué sentido son nuevas, ¿verdad? Entonces, si relacionamos a estas nuevas élites con el modo de funcionamiento de la política, lo que vamos a decir es que estas élites son tradicionales nuevamente porque solo ayudan a reproducir el sistema, por cuanto, en mi opinión, el modelo político es el más rezagado de todos, ¿verdad? Tanto en Honduras como en los otros países hay un déficit bien alto entre los esfuerzos modernizadores en la economía con los pocos esfuerzos que se han hecho en modernizar la política. Por ejemplo, aquí tenemos la discusión en torno a la segunda vuelta electoral. En otros países de Centroamérica ya se aprobó, Costa Rica lo tiene hace muchos años. Aquí esas élites que pueden llamarse nuevas se comportan como las élites antiguas tradicionales oponiéndose a la segunda vuelta electoral, entre otras reformas electorales que son muy importantes para el país. Lo mismo tiene que ver con la participación, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto me parece muy importante tenerlo en cuenta porque ¿cuáles son las élites tradicionales en nuestros países y cuáles son las élites nuevas, modernizadas? ¿Cómo sabemos que son nuevas? ¿Cómo sabemos que son antiguas? Midiendo, teniendo como indicador su comportamiento ante el sistema político, por ejemplo, ¿verdad? Si están de acuerdo en la democratización social, si están de acuerdo en la democratización política, si consideran que la modernización económica es capaz de generar, por ejemplo, inclusión social, por ejemplo, mayor participación de la gente en diversas formas de la economía y sobre todo de acceso a las oportunidades en materia de empleo, salud, educación, etcétera. Hay muchas otras cosas más que decir, Marcela, pero en principio yo te diría eso porque veo que también ha llegado otra consulta aquí. No cierro el tema, ¿verdad? Eso va a seguir abierto entre élites tradicionales y modernas porque hay que además saber caracterizarlas. Algunos dicen, por ejemplo, sí que las élites modernas no están vinculadas ya a la tierra y que las más tradicionales son aquellas que se quedaron como terratenientes, por ejemplo. Yo no sé, eso puede ser discutible, depende, usted puede ser un antiguo terrateniente y dedicar su tierra ya no solo a la ganadería, sino que también a otras explotaciones. El caso es si lo hacen actualmente en Centroamérica, sí o no, se modernizaron totalmente o todavía siguen siendo tradicionales o son a medias tradicionales y modernas. Eso es lo que podría decir a Marcela, ¿verdad? Y Jennifer, que menciona aquí, que dice que no hay que olvidar el papel de la política fiscal a favor de los intereses de las élites económicas de la región.
Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Eso es lo que menciona la ICEFI y le voy a agregarle a esto que, digamos, el principal modo de relacionarse de las élites centroamericanas con el Estado es a través de la política fiscal. Y en la política fiscal se incluyen todos estos privilegios, ¿verdad? En general son todos privilegios. Las exoneraciones fiscales, los incentivos fiscales para promover, supuestamente promover la creación de nuevos empleos, de nuevas empresas, etcétera, de las conmutaciones, ¿verdad? En fin, hay una serie de privilegios que tienen que ver con la política fiscal y que, por supuesto, si los estados lo permiten, las empresas van a tratar siempre de sacar el máximo beneficio de esto. No todos lo hacen así, pero la tendencia, según este estudio del ICEFI, es que al relacionarse las élites con el Estado a través de la política fiscal, sobre todo principalmente, van a hacer un esfuerzo siempre por ubicarse como si fueran explotadoras del Estado, como si el Estado fuera un rubro, ¿verdad? Que las élites pueden explotar y sacar el mayor beneficio. Y cuando las élites no pagan lo suficiente en materia fiscal, ¿qué sucede con lo social de nuestros países? Que reciben menos ingresos, menos recursos para la inversión social, sobre todo en salud, en educación, en vivienda, y ahora habrá que pensar también en conexión a Internet, modernización de la educación, etcétera, etcétera. Entonces, tiene mucha razón Jennifer de recordar esto, le agradezco, ¿verdad? Dice que hay que adecuar la política fiscal para maximizar ganancias, parte de ellos, claro, el crecimiento económico y la generación de empleo. Yo ya lo había mencionado, pero ya que lo menciona aquí Jennifer, yo creo que vale la pena volverlo a decir, ¿verdad? Hasta qué punto estos privilegios fiscales contribuyen a la generación de nuevos empleos, considerando que todas las cifras indican en Honduras y en el resto de Centroamérica que es tanto el problema de empleo en estos países que se organizan caravanas para viajar a los Estados Unidos, no solo desde Honduras, fíjense, sino que en Guatemala también se suman guatemaltecos, hay salvadoreños, etcétera. Entonces, si si las políticas fiscales que privilegian las empresas de las élites hubieran tenido realmente un éxito en toda la región, no habría tanto desempleo y sobre todo no habría tanto subempleo, que ese es un aspecto clave para poder entender la desocupación en Centroamérica y su relación deficitaria con la política fiscal y con las políticas económicas, ¿verdad? De favoritismo a ciertos sectores elitistas de la sociedad. El otro que menciona aquí es socializar costos privados al cubrirlos con deuda pública, sin ninguna duda, está también en el estudio del ICEFI, ¿verdad? Costos privados, por ejemplo, la quiebra de un banco, ¿verdad? Y hay que cubrirlos con bonos del Estado, como ha pasado en casi toda la región. Eso es cubrir una deuda privada con una deuda pública. Y lo tercero es utilizar la política fiscal para cumplir objetivos empresariales privados de expansión, consolidación o migración hacia otros sectores o actividades. Esto que dice Jennifer aquí al final tiene toda la razón y se le puede identificar de otra manera, que es llamarle a este proceso de expansión, consolidación o migración hacia otros sectores y rubros, modernización, ¿verdad? Porque para algunos ese es el momento de la transición de lo tradicional a lo moderno. Migrar hacia otro sector donde hay más tecnología, más acceso a recursos, más acceso a crédito barato, más inserción dentro de la globalización económica, ¿verdad? Entonces es cierto, pero ¿quién paga por esa modernización? Esa modernización no es gratuita. Se paga con los incentivos fiscales, es decir, que a mayor incentivos fiscales y menor paga de impuestos por parte de los grupos privilegiados de los países centroamericanos, hay también un menor acceso de la población a los servicios como de educación y de salud,
¿verdad? Entonces, la pobreza de la mayoría de la población está subvencionando la modernización y los beneficios económicos de pequeños, de reducidos grupos de élites y de empresas transnacionales principalmente, pero también empresas nacionales. Es un modelo, es un patrón en todos los países de la región. Esa es una respuesta también que tiene que ver con las causas de la pobreza, ¿verdad? No se puede estudiar la pobreza ni comprender la pobreza sin estudiar y comprender la riqueza, ¿verdad? Ese ya se está volviendo axiomático en Centroamérica, ¿verdad? Gracias a Jennifer por ese comentario.